Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otro día más a mi canal. El día de hoy les traigo un nuevo caso, pero antes de comenzar quería comentarles rápidamente que para mí estos días han sido sumamente extraños. De verdad siento que me voy a volver loca. Pero bueno, vamos a mantener esta cordura y pues hacer los casos como que es una vía de escape para mí. Así que hoy decidí escoger un caso que ocurrió en Mallorca, aunque la persona implicada en esto viene de Alemania. Era un empresario muy famoso y su historia realmente me atrapó por cómo sucedió todo, por cómo se dio la línea de investigación y por el gran misterio que abunda en este caso. Así que comencemos rápidamente con todos los detalles. ...12 de noviembre de 1997... Manfred Meisel era dueño de una casa de 3 pisos... y aquella noche se encontraba viendo televisión... en el salón de la planta baja. Arriba, en su dormitorio, dormía su hijo de 8 años... y a unos metros de distancia, en la finca de al lado, en el interior de un edificio dedicado a la cría de aves exóticas, una joven iniciaba su turno de trabajo. Entre sus responsabilidades estaba la de vigilar las incubadoras. Esa finca a la que le estoy hablando también está unida a otra finca, más la propiedad de Manfred. Todas estas propiedades le pertenecían a él. Aquella noche, 2 sujetos entraron y pasaron por aquellas fincas y como ya les había mencionado, aquella noche simplemente estaba Manfred, su hijo y una empleada. 2 sujetos misteriosos aquella noche entraron a la finca y primero se encontraron con la empleada, que decidieron amordazarla y la dejaron allí. Siguieron su ruta hasta llegar a la casa en sí, donde estaba Manfred y su hijo durmiendo, y estos ambos recibieron disparos y perdieron la vida. Seguido de eso, estas personas misteriosas se regresaron nuevamente a donde estaba la empleada y también decidieron acabar con la vida de aquella joven. Después de eso, estos 2 sujetos se marcharon. Al día siguiente, cuando amanece, llega otro empleado más que era de Manfred, y esta persona, cuando llega a la puerta principal, lo primero que se encuentra son 2 cuerpos tendidos y de inmediato esta persona se alarma, decide llamar a las autoridades y notificar lo que había sucedido. Inmediatamente se acuñó la teoría de un crimen por encargo. La persecución del caso fue notable. El propietario no era un desconocido. Manfred Meisel era un empresario alemán de 49 años. Era residente en Palma de Mallorca y propietario de la cervecería de moda de la isla. Tanto la nacionalidad como la relevancia de la persona que había fallecido despertaron un interés especial en la prensa germana, que comenzó a hacer alusiones a la inseguridad de la isla y la presencia de mafias internacionales. De inmediato la policía se sentía presionada y debía investigar y conseguir un móvil, pero en las primeras conjeturas que se hicieron no llegaron a absolutamente nada. Una de las primeras líneas de investigación en este caso fue que se pensó que las personas que habían ingresado a la propiedad querían robarle a Manfred, pero cuando empezaron a investigar se dieron cuenta que la caja fuerte de Manfred no había sido ni siquiera forzada, ni siquiera esta tenía tampoco como claves complicadas para que estas pudieran ser abiertas. De hecho, se pudieron dar cuenta que también dentro de la propiedad habían prendas de mucho valor. Manfred en sí, en sus bolsillos también cargaba dinero en efectivo. O sea, había muchas cosas que se podían haber robado, pero estas personas que ingresaron, que se estima que fueron 2 personas, 2 sujetos, no se llevaron absolutamente nada. Entonces, tuvieron que descartar el móvil del robo porque todas las pertenencias estaban en aquella casa. Después de interrogar a 300 personas y de conseguir 60 declaraciones, la policía tenía completa seguridad de que Manfred Meisel no tenía ninguna cuenta pendiente con su pasado. No se sentía amenazado, no había adoptado medidas especiales de seguridad, aun cuando algunas de sus amistades se lo habían recomendado. Manfred vivía alejado, relajado en su vida, acompañado de 5 perros escasamente agresivos, sin darle excesiva importancia a los puntos débiles de su rutina. Por ejemplo, cuando él regresaba de sus actividades, de su negocio y llegaba a su domicilio, él iba cargado de dinero en efectivo. De hecho, muchos de sus empleados sabían que él siempre cargaba grandes cantidades en efectivo, así que cualquier persona que quisiera robarlo fácilmente podía hacerlo, incluso en el automóvil que le andaba. O sea, siempre cargaba con mucho efectivo todos los días. Su rutina era muy estricta, siempre era prácticamente lo mismo, así que
el quien quisiera robarlo podía hacerlo fácilmente sin necesidad de llegar hasta la casa. Entonces, si no era por dinero, se empezó a creer que era un crimen por encargo. Entonces la policía decidió investigar el pasado del empresario y también todo lo relacionado con la cría de aves exóticas. Pero una vez que investigaron todo esto, también se dieron cuenta que Manfred había hecho todo completamente legal. No le debía dinero a nadie, todas las aves habían sido compradas de manera completamente legal, todas tenían su certificado, todo estaba perfectamente bien. Manfred poseía especies de alto valor y su proyecto era crear en el futuro un parque temático dedicado a las aves exóticas. Él las compraba en parejas y las criaba en la finca anexa, pero todas las adquisiciones habían sido legales, según una investigación especial que realizó el soprano de la Guardia Civil. Había invertido también en inmuebles, pero no tenía deudas y no parecía tener ningún tipo de enemigos. Descartando también esa línea de investigación, entonces decidieron investigar a su primer matrimonio. Él había estado casado en el pasado, había tenido 2 hijos, pero después de investigar a toda esta familia, se dieron cuenta que esa relación había terminado de una manera muy sana y muy civil. Cuando ellos se separaron fue por mutuo acuerdo, cada quien se quedó con sus partes, con sus bienes, y realmente tenían también una buena relación a pesar de que su separación había sido definitiva. Descartando entonces a la antigua pareja de Manfred, entonces se tuvo que investigar a la actual pareja de él, con la que estaba casada, con la que ya tenía un hijo, ese hijo que también había perdido la vida. Se pudo descubrir que el día del crimen esta mujer no estaba en la casa porque un día antes había salido para supuestamente ir a un ginecólogo porque ella se encontraba embarazada. Cuando las autoridades descubrieron que ella estaba embarazada, inmediatamente decidieron investigarla para ver si todo estaba bien, porque ella no había estado ese día en la casa y porque había estado lejos. A medida que profundizaban un poco más en la vida de Manfred y su pareja Diana, decidieron averiguar qué era lo que estaba pasando y pudieron descubrir que esta pareja estaba teniendo ciertos roces, también había infidelidad por parte y parte. Él le estaba siendo infiel con una empleada, Diana se sentía muy molesta por ello y entonces ella empezó también a tener otra pareja más fuera de su matrimonio. Pero lo que probablemente llamaría más la atención en esta investigación sería que Diana estaba saliendo con alguien bastante importante en la vida también de Manfred, quien sería una persona que también compartía negocios muy íntimos con Manfred. Entonces sería también como un roce bastante difícil para ellos porque la persona con quien estaba engañando Diana no era cualquiera. Entonces la ecuación de cónyuges y amantes atrajo mucho la atención a las autoridades y decidieron investigar a más a profundidad todo esto. Ya se sabía que Diana estaba embarazada, entonces decidieron también practicarle una prueba para ver si este niño era de Manfred o de su amante y que quizás esto todo había sido el motivo de lo que había sucedido. Cuando se le practicó la prueba, esta dio resultado de que Manfred sí era el padre del hijo de Diana. Entonces se tuvo que descartar pues la teoría de que quizás por un desliz todo esto había terminado completamente mal. Por otro lado, Diana y Manfred estaban casados en régimen de separación de bienes. Sin embargo, al morir Manfred y su hijo, ella heredaba todo el negocio del marido. La investigación en torno a las coartadas y los pasos de la pareja de amantes también dio resultados negativos. No había ninguna prueba concluyente contra ambos, aun cuando los indicios los colocaran en el papel de sospechosos. Además, había que dar algunas respuestas a ciertas preguntas muy serias, como por ejemplo, ¿una madre sería capaz de dar órdenes que incluso podrían afectar hasta la vida de su propio hijo? Entonces esas dudas quedaron por muchísimo tiempo más. Después de todo esto, de la muerte de Manfred, de su hijo y que esta investigación siguiera su curso, Diana por su lado siguió manteniendo una relación con quien era su amante, luego se casó con él, también tuvieron un hijo más adelante y no se podía ni siquiera descubrir si realmente esta pareja había estado involucrada en la muerte de Manfred. Y en ese mismo círculo cerrado siguió pasando los años y más años y este caso fue cayendo prácticamente en el olvido. No parecía encontrarse ningún tipo de sospechosos, no había pista alguna que diera con las personas responsables. Lo único que se sabía es que las personas que habían ingresado en esa propiedad eran 2 y que probablemente se trataba de un hombre y una mujer porque las pisadas que se encontraron en la casa por las marcas que habían dejado de barro eran 2 tamaños completamente distintos. Uno parecía de un hombre y otro de una mujer.
10 años después, la policía alemana seguía todavía investigando y también decidieron interrogar nuevamente al amante de Diana, porque esta persona seguía siendo para ellos de mucho interés, pero una vez que lo interrogaron se dieron cuenta que pues no revelaba nada comprometedor. Después de esa primera interrogación, decidieron interrogarlo más adelante por segunda vez porque llegó a oídos de la policía que este sujeto había supuestamente entrado a un bar, se había pasado un poco de copas y en ese momento él había revelado a otro sujeto más que sí había estado involucrado en la muerte de Manfred y quien también sería el esposo de su pareja, de su amante. Debido a toda esta situación decidieron interrogarlo nuevamente, buscaron a este testigo que supuestamente había escuchado todo esto, pero cuando buscaron tratar de unir todas las piezas, nuevamente se encontraron como en un callejón sin salida. Esta persona o este testigo que supuestamente había escuchado la confesión del amante de Diana desapareció como si nada, no lo volvieron a encontrar, no se reveló nuevamente este testimonio tan importante que les parecía en la investigación. El amante de Diana quedó completamente libre nuevamente, no se le puso ningún tipo de cargo, pues ya la confesión que se había hecho no pudieron como plasmarla de manera legal porque el testigo simplemente no volvió a comparecer ante las autoridades ni verificar nuevamente pues lo que él había dicho. Y fue así como el caso nuevamente entró en vía muerta por faltas de pruebas. Además, se pudo determinar que las personas responsables que habían entrado aquella noche a quitarle la vida a Manfred habían también retirado los casquillos que habían utilizado, los que habían utilizado en el cuerpo de Manfred y también en el de la empleada. Pero se pudo encontrar los casquillos que se habían utilizado para terminar con la vida del hijo de Manfred. Resulta que también se pudo determinar que al parecer las personas que habían entrado en aquella casa no iban con las intenciones de atacar al hijo de Manfred, sino que al parecer todo había sido un accidente. El hijo de Manfred estaba acostado, durmiendo, y al parecer que cuando escuchó los ruidos, este niño como que se volteó y quizás vio a la persona que estaba allí y esta persona quizás se asustó, quizás no supo qué hacer y así fue como le disparó. Pero realmente se pudo demostrar que estas personas no iban con intención de hacerle daño al niño, sino únicamente a Manfred. Y por otro lado también atacaron a la empleada fue por el hecho en que la empleada pudo ver todo lo que estaba sucediendo, pudo verle el rostro quizás de las dos personas que habían entrado y por eso decidieron nuevamente pues terminar con la vida de ella también. Por todos los detalles que les acabo de revelar, este caso se considera como uno de los más horribles de la historia negra de Mallorca. El caso desafortunadamente ya prescribió porque ya pasaron más de 20 años y nunca se pudo resolver. De hecho, el último investigador que estaba a cargo de todo esto ya estaba bastante mayor. Muchos de los otros que habían estado investigando todo esto estaban ya bastante viejos, cada uno fue falleciendo poco a poco y la única persona que quedó viva ya estaba bastante mayor, como les acabo de decir, pero a esta persona se le agotó el tiempo cuando el caso prescribió. De esta forma es como les puedo decir que este caso quedó en un completo misterio. Después de haber realizado varias líneas de investigación, ninguna dio resultado. Y yo creo que la última teoría de todo esto, o la última línea de investigación que fue su esposa con su amante, son las que más peso tienen para mí personalmente en todo este caso. Ahora díganme ustedes qué piensan con relación a todos los que les acabo de contar. ¿Qué creen ustedes que pudo pasar más acá? ¿Cuál de todas estas líneas de investigación les parece que tiene mayor peso y que pudo haber sido real, pero que no se pudo demostrar en su tiempo? Y bueno amigos, estos fueron todos los detalles del caso del día de hoy. Era un caso bien cortito, realmente no hay mucha información. Como ya les dije, es un caso que no se logró resolver y yo creo que es un caso que debido a lo que sucedió, debido a que ya prescribió, nunca se va a saber la verdad de todo esto. La última esposa de Manfred aparentemente continuó con su vida, con aquel amante que posteriormente se casó con él y ella terminó heredando también pues toda la fortuna de Manfred, o gran parte de la fortuna de él, porque él también tenía otros hijos y pues toda esta herencia se tuvo que haber dividido entre la esposa que tenía actualmente, el hijo que estaba por nacer y los otros hijos que habían sido de su primer matrimonio. Y bueno, antes de despedirme les voy a dejar por acá mis redes sociales por si desean seguirme y estar en un mayor contacto conmigo. También les recuerdo que al suscribirse a este canal me estarían apoyando un montón. Yo los quiero muchísimo, me voy a despedir y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.